Nadie sabe dónde está enterrado. 3000 años de historia, arqueólogos, ejércitos, imperios enteros que han rastreado cada rincón de aquella tierra. Y la tumba de Moisés no aparece, porque no la escondió el tiempo, no la borró el desierto, la ocultó Dios, a propósito. El libro del Deuteronomio lo dice con una claridad que durante siglos nadie supo bien cómo interpretar. Moisés subió al monte Nebo, miró la tierra prometida desde la cima, y allí murió. Y Dios mismo lo enterró en un lugar que no reveló a nadie, ni a su pueblo, ni a sus más cercanos, nadie. Hay algo que casi nadie tiene en cuenta. Un hombre que partió un mar, que habló con Dios cara a cara, que sacó agua de una roca, termina sus días solo en una montaña, sin testigos, sin tumba conocida, sin despedida. Eso no fue un accidente. Fue una decisión con una razón detrás, y esa razón es la que vamos a descubrir hoy. Para entender por qué Moisés murió solo en aquella montaña, hay que entender quién era este hombre realmente. No el personaje de las pinturas, no la figura con las tablas de piedra en alto, el hombre real, el que dudó, el que se equivocó, el que discutió con Dios y siguió adelante de todas formas. Su nombre lo dice todo. Moisés, en egipcio antiguo, significa hijo, simplemente eso. La hija del faraón lo sacó del agua y le dio un nombre que en la lengua del imperio más poderoso de la tierra significaba que pertenecía a alguien. Pero en hebreo, su lenguaje de origen, el nombre suena a una palabra que significa extraído de las aguas. Un hombre que desde el primer día de su vida ya llevaba escrito en el nombre quién era y de dónde venía. Nació en el peor momento posible. El faraón había ordenado matar a todos los recién nacidos hebreos varones. Su madre lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo más, construyó una cesta de juncos, la selló con brea y lo depositó en el río Nilo. Eso hizo una madre con su hijo. Lo puso en el agua y confió en que Dios haría el resto. Creció como príncipe, pero hay un detalle que casi nadie menciona. Según el libro de los Hechos, Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Eso significa que conocía astronomía, arquitectura, medicina, escritura jeroglífica, estrategia militar. Era uno de los hombres más formados de su tiempo, y aún así, cuando Dios le pidió que hablara ante el faraón, dijo que no sabía hablar. El hombre más preparado de Egipto tenía miedo de abrir la boca. Huyó al desierto después de matar a un egipcio que golpeaba a un esclavo hebreo. Pasó 40 años cuidando ovejas en Madián, 40 años de silencio, hasta que Dios apareció en una zarza que ardía sin consumirse y le dijo que tenía una misión. Moisés tenía entonces 80 años. Y aquí es donde todo se complica, porque lo que ocurrió durante los años siguientes fue extraordinario, pero también acumuló una tensión entre Moisés y Dios que terminaría de la manera más inesperada en la cima de una montaña. Hay un instante concreto en el desierto, un momento que los registros bíblicos describen con apenas unas pocas palabras, que explica por qué Moisés no entró en la tierra prometida, y eso es lo que vamos a descubrir. El Éxodo es uno de los eventos más estudiados de la historia antigua, y uno de los más debatidos. Históricamente sabemos que el pueblo hebreo vivió bajo esclavitud en Egipto durante generaciones. Sabemos que existió una postura de liderazgo que los condujo fuera, y sabemos que lo que ocurrió durante esa salida quedó grabado en la memoria colectiva de un pueblo durante 3000 años. Pero hay un detalle que cambia todo. Las plagas que Moisés trajo sobre Egipto no fueron 10 golpes aleatorios. Cada una de ellas estaba dirigida contra un dios específico del panteón egipcio. El Nilo convertido en sangre atacaba a Api, el dios del río. La oscuridad atacaba a Ra, el dios del sol, el más poderoso de todos. Dios no estaba solo liberando a un pueblo, estaba demostrando, plaga a plaga, que los dioses de Egipto no eran dioses. Era un mensaje dirigido tanto a los hebreos como al faraón y al mundo entero. Moisés tenía 80 años cuando se plantó ante el hombre más poderoso de la tierra y le dijo que liberara a su pueblo. Lo hizo no una vez, lo hizo repetidamente. Después de cada plaga, el faraón prometía dejarlos ir, y después de cada plaga, volvía a negarse. Los registros bíblicos describen ese proceso con una expresión que ha generado debate teológico durante siglos. Dicen que Dios endureció el corazón del faraón, no que el faraón se resistió por su propia voluntad, que Dios endureció su corazón. ¿Por qué haría Dios algo así? Porque cada plaga adicional era una demostración más ante todo Egipto. Cada negativa del faraón era una oportunidad más para que el poder de Dios quedara grabado en la historia. No era crueldad, era pedagogía a escala de una civilización entera. Y cuando finalmente el pueblo hebreo salió de Egipto, salió con prisa. Tan rápida fue la salida que el pan no tuvo tiempo de leudar. Por eso el pueblo judío recuerda ese momento hasta hoy
comiendo pan sin levadura, un detalle cotidiano que lleva 3000 años conectando a millones de personas con aquella noche. Pero hay algo que los registros bíblicos revelan sobre aquellos años en el desierto, que cambia completamente cómo se entiende lo que vino después. El pueblo que Moisés sacó de Egipto no era un pueblo agradecido, era un pueblo que se quejaba, que añoraba Egipto, que dudaba, que se rebelaba, que en un momento llegó a construir un becerro de oro mientras Moisés estaba en la montaña recibiendo la ley de Dios. 40 años cargando con ese pueblo en el desierto, y en algún momento de esos 40 años Moisés hizo algo pequeño, algo que duró apenas unos segundos, y en ese momento, ese instante concreto que los registros bíblicos describen en apenas 3 versículos, fue la razón por la que Dios le cerró la puerta de la tierra prometida para siempre. 40 años en el desierto, 40 años de maná cayendo del cielo cada mañana, de columna de fuego por la noche, de quejas, de rebeliones, de momentos en el que el pueblo estuvo a punto de derrumbarse, y Moisés aguantó, siempre aguantó. Intercedió ante Dios cuando el pueblo construyó el becerro de oro, intercedió cuando se rebelaron contra él en el desierto, intercedió cuando querían volver a Egipto, una y otra vez. Moisés se puso entre su pueblo y la ira de Dios, pero llegaron a un lugar llamado Cades, y allí no había agua. El pueblo volvió a quejarse, volvió a rebelarse, volvió a acusar a Moisés de haberlos sacado de Egipto para morir en el desierto. Y Moisés, que había aguantado 40 años, que había intercedido innumerables veces, que había cargado con ese pueblo desde Egipto, llegó a su límite. Dios le dio una instrucción clara, le dijo que tomara su vara, que se pusiera delante de la roca y que le hablara, solo hablarle, y la roca daría agua. Moisés tomó la vara, se puso delante de la roca, reunió al pueblo y golpeó la roca 2 veces. No le habló, la golpeó. El agua salió de todas formas. El pueblo bebió, nadie murió. Desde fuera todo parecía normal, pero Dios lo vio. Y en ese momento, en ese instante de impaciencia, después de 40 años de fidelidad, Dios le dijo a Moisés algo que lo cambió todo. Por cuanto no creísteis en mí para santificarme ante los hijos de Israel, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Golpear una roca en lugar de hablarle, eso fue suficiente para negarle la tierra prometida a un hombre que había dedicado 40 años de su vida a liberar su pueblo. Los estudios bíblicos han debatido esta pregunta durante siglos. Algunos dicen que el problema no fue el golpe en sí, sino lo que Moisés dijo antes de golpear. Se dirigió al pueblo con ira y dijo: hemos de hacer salir el agua de esta roca, usando el plural, como si el milagro dependiera de él y de Aarón, no de Dios, atribuyéndose un poder que no era suyo. No fue un error de técnica, fue un error de atribución. En el momento más visto, delante de todo el pueblo, Moisés habló como si él fuera la fuente del milagro. Pero lo que ocurrió después es lo que casi nadie conoce, porque Moisés no aceptó aquella sentencia en silencio, le pidió a Dios que reconsiderara, y la respuesta que recibió es una de las más desconcertantes de todo el Antiguo Testamento. Moisés sabía que no entraría, pero no se rindió. Los registros bíblicos recogen algo que muy pocos conocen. Moisés le rogó a Dios que cambiara su decisión. El libro del Deuteronomio lo describe con una honestidad que resulta casi incómoda. Moisés dice que oró y suplicó a Dios en aquel momento, que le pidió que le dejara cruzar, que le pidió ver aquella tierra, y Dios le dijo que no. No solo eso, le dijo que no volviera a pedírselo, que el asunto estaba cerrado. Hay algo que casi nadie tiene en cuenta. Durante 40 años, cada vez que Moisés había intercedido ante Dios por su pueblo, Dios había escuchado. Moisés había logrado que Dios cambiara de decisión en varias ocasiones. Era el único hombre del que los registros bíblicos dicen que hablaba con Dios cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Y esta vez, Dios no cambió su opinión. Pero Moisés hizo algo que define todo lo que era este hombre. En lugar de amargarse, en lugar de retirarse, se ocupó de lo único que todavía podía hacer. Se ocupó de su pueblo. Llamó a Josué delante de todo Israel y lo presentó como su sucesor. Le puso las manos encima. Le dijo que fuera valiente, que Dios estaría con él como había estado con Moisés. Después reunió al pueblo y les habló durante horas. Les recordó todo lo que Dios había hecho por ellos. Les advirtió de lo que ocurriría si se alejaban. Les bendijo uno por uno, tribu por tribu. Un hombre al que le acababan de decir que no verá cumplido el sueño de su vida, dedicando sus últimas fuerzas a preparar a otros para que lo vivan en su lugar. Lo hizo todo sabiendo que no vería el final. Y llegó el día. Dios le dijo que subiera al monte Nebo, que desde allí miraría la tierra que él no pisaría. Moisés tenía 120 años, y según el Deuteronomio, sus ojos no se habían oscurecido. Su vigor no había cesado. Subió solo. Desde la cima del monte Nebo se veía todo. El valle del Jordán, Jericó, las colinas de Judá, el mar del norte, la tierra que Dios había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob
La tierra por la que Moisés había luchado durante 40 años sin haberla pisado nunca. Hay personas que mueren sin ver cumplido lo que más esperaban en la vida, sin ver crecer a un hijo, sin ver sanar a alguien que amaban, sin ver llegar a algo por lo que lucharon durante décadas. Moisés conocía ese momento. Lo vivió en la cima de una montaña, mirando desde lejos lo que nunca sería suyo. Y Dios le dijo: esta es la tierra que prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Te he permitido verla con tus ojos, aunque no pasarás a ella. Y Moisés murió allí, solo, en la cima de aquella montaña, sin testigos. Y lo que ocurrió después de su muerte es algo que los registros bíblicos describen de una manera que no tiene parangón en toda la historia sagrada. El libro del Deuteronomio termina con algo que no tiene equivalente en ningún otro libro de la Biblia. La mayoría de los grandes personajes bíblicos tienen tumba. Abraham está enterrado en la cueva de Macpela, en Hebrón. Jacob también. José pidió expresamente que sus huesos fueran llevados a la tierra prometida cuando el pueblo saliera de Egipto, y así se hizo. Moisés no tiene tumba conocida, nunca la tuvo. El Deuteronomio lo dice con una sencillez que resulta casi desconcertante, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, y ningún hombre conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. ¿Por qué haría Dios algo así? ¿Por qué ocultar la tumba del hombre más importante de la historia de Israel? Los estudiosos bíblicos han dado varias respuestas a esta pregunta, pero hay un detalle que casi nadie tiene en cuenta. El pueblo hebreo tenía una tendencia documentada a convertir en lugares de culto los sepulcros de sus grandes figuras. Si la tumba de Moisés hubiera sido conocida, existe una probabilidad real de que se hubiera convertido en un lugar de adoración, y eso habría desviado al pueblo hacia el hombre en lugar de hacia Dios. Dios no ocultó la tumba de Moisés para castigarle, la ocultó para protegerle, para proteger su memoria, para que nadie convirtiera al siervo en objeto de culto en lugar de al Señor a quien servía. Hay algo en eso que resulta profundamente humano. ¿Cuántas veces el legado de una persona queda sepultado bajo el peso de su propia fama? ¿Cuántas veces lo que alguien construyó durante toda una vida termina siendo eclipsado por el culto a su figura? Dios conocía esa tendencia y la cortó de raíz antes de que ocurriera. Pero hay algo más. Algo que convierte esta historia en algo todavía más extraordinario: la Carta de Judas, uno de los libros más breves del Nuevo Testamento. Menciona algo de pasada que ha generado siglos de debate teológico. Dice que el arcángel Miguel disputó con el diablo el cuerpo de Moisés, un arcángel y el diablo, disputando por el cuerpo de un hombre muerto en una montaña. Los estudiosos señalan que esta referencia proviene probablemente de un texto judío antiguo llamado la Asunción de Moisés, del que solo se conservan fragmentos. No es un texto canónico, pero su presencia en la Carta de Judas indica que esta tradición era conocida y respetada en las primeras comunidades cristianas. ¿Qué disputaban exactamente? Los registros no lo dicen con claridad, son un silencio en el relato, pero lo que sí revelan es la dimensión de lo que estaba en juego. El cuerpo de Moisés no era simplemente el cuerpo de un hombre, era el cuerpo del siervo más cercano a Dios que había existido en ese momento, y algo en ese cuerpo, algo en ese hombre, importaba lo suficiente como para que las fuerzas del mal intentaran reclamarlo. No lo consiguieron, porque Moisés vuelve a aparecer en los evangelios, siglos después de morir en aquella montaña, y el momento en que aparece es el más glorioso de todo el Nuevo Testamento. Siglos después de aquella tarde en el monte Nebo, los evangelios recogen un momento que los discípulos de Jesús describieron como algo que nunca habían visto. Jesús subió a una montaña con Pedro, Santiago y Juan, y delante de ellos su rostro resplandeció como el sol. Sus vestidos se volvieron blancos como la luz, y aparecieron junto a él dos figuras hablando con él. Una era Elías, el profeta que según los registros bíblicos no murió de forma ordinaria, sino que fue llevado al cielo en un carro de fuego. La otra era Moisés, el hombre al que Dios enterró en secreto en una montaña, el hombre cuya tumba nadie encontró nunca, el hombre por cuyo cuerpo disputaron un arcángel y el diablo. Ese hombre apareció siglos después, glorioso, junto a Jesús, en la cima de otra montaña. Los registros bíblicos no explican cómo, no dan detalles, solo dicen que estaba allí, hablando con Jesús, presente. Y entonces ocurre algo. Cuando se mira la historia de Moisés desde aquí, desde este momento en la cima de otra montaña, todo cambia. El hombre que no entró en la tierra prometida no fue un abandonado. Fue un hombre cuya historia tenía un capítulo que él no podía leer todavía. Hay personas que mueren sin ver el fruto de lo que sembraron, sin ver llegar aquello por lo que lucharon toda una vida. Padres que no ven crecer a sus hijos, personas que construyen algo que solo otros disfrutarán, que siembran en una tierra que ellos no habitarán. Moisés fue uno de ellos, y sin embargo su historia no terminó donde parecía terminar. La tumba vacía no fue el final, fue la condición necesaria para que hubiera un después. A veces el final no está donde nosotros miramos, está donde Dios mira. Si este vídeo te ha gustado,
Suscríbete a Crónicas de la Cruz. Hay mucho más por descubrir. Muchas gracias por ver este vídeo y que Dios te bendiga.